Esto es DW Noticias desde Berlín. Donald Trump vuelve a dar un ultimátum a Irán para cerrar un acuerdo nuclear que ponga fin a la guerra, que se extiende ya por 80 días. El presidente de Estados Unidos aseguró que la República Islámica tiene solo días para ceder en su programa atómico antes de que vuelvan las hostilidades. Irán amenazó con abrir nuevos frentes de guerra si se reanudan los ataques. Estos son nuestros titulares. Trump afirma que el tiempo para Irán se acabará el viernes, sábado o domingo, mientras reitera que el ejército estadounidense está listo para lanzar una ofensiva a gran escala en Medio Oriente. Preguntamos a nuestro compañero en Washington qué objetivos podrían perseguirse si se reanuda la guerra. Además, el presidente de Rusia aterriza en Pekín pocos días después de la cumbre de Donald Trump con Xi Jinping. La visita de Vladimir Putin es una muestra más de la amistad entre ambos países, que consideran sin límites, y llega en un momento delicado para Rusia en la guerra de Ucrania. Y en Bolivia se intensifican las protestas en La Paz por la situación económica y la escasez de combustible. La iglesia y agentes sociales se ofrecen a mediar para dar salida a la crisis. El gobierno amenaza con procesar penalmente a los participantes en un intento más por contener las manifestaciones. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por informarse con nosotros. La República Islámica de Irán advierte que abrirá nuevos frentes en el conflicto del Golfo Pérsico si Estados Unidos reanuda los ataques contra su país, suspendidos tras la entrada en vigor de un frágil alto el fuego el pasado 8 de abril. En un comunicado, el ejército iraní asegura contar con nuevos equipos y nuevos métodos para la guerra. Esto ocurre apenas horas después de que Donald Trump anunciara un nuevo ultimátum de solo días para que Irán cierre un nuevo acuerdo nuclear. Trump asegura que ya se tenía preparado un ataque hoy martes, pero que lo suspendió a petición de varios líderes de países árabes. El presidente estadounidense afirmó que ahora había muy buenas posibilidades de alcanzar un acuerdo que limite el programa nuclear iraní. Entre tanto, se conocieron detalles de la última propuesta iraní para poner fin a la guerra, aunque parece que apenas difiere de la oferta anterior que Trump rechazó la semana pasada por considerarla, citamos, basura. En declaraciones a la prensa, el presidente describió cómo la intervención de los mandatarios regionales evitó por el momento otra escalada bélica en Medio Oriente. Lo había decidido. Entonces me llamaron. Sabían que había tomado la decisión y me dijeron, ¿podría darnos un par de días más? Pensamos que están siendo razonables. Yo les dije que 2 o 3 días. Quizá el viernes, el sábado, el domingo o a principios de la semana que viene. Un plazo limitado. Y a pesar de la impopularidad de la guerra de Irán a lo interno de Estados Unidos, el presidente Trump afirma que todo está listo para lanzar una nueva ofensiva contra la República Islámica. Antes de este programa hablé con el periodista José Díaz Briceño en Washington y le pregunté cómo se discute allí la posibilidad de una nueva ofensiva. Sí, a pesar de que se conoce que varios de sus asesores han pedido al presidente Trump lanzar un nuevo ataque para obligar eventualmente a Irán a sentarse a negociar de una manera más seria, la realidad es que este supuesto ataque que el presidente Trump hubiera intentado lanzar el día de hoy ha sido visto el post que el presidente Trump colocó como un tanto de escepticismo. Esto porque no se conocía ninguna advertencia del presidente Trump sobre un ataque inminente. De hecho, el diario The Wall Street Journal cita a algunos diplomáticos de los países que supuestamente Trump consultó para evitar este ataque, Qatar, Emiratos Árabes y Arabia Saudita, y estos diplomáticos le dicen al Journal que no conocían de qué ataque inminente estaba hablando el presidente Trump. Y ya lo adelantábamos en nuestros titulares. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aterrizó ya en Pekín para participar en una cumbre bilateral de 2 días con el presidente chino Xi Jinping. La visita tiene lugar apenas unos días después del viaje de Donald Trump a la capital china. Según el Kremlin, los líderes tienen previsto debatir sobre cooperación económica, pero también sobre cuestiones internacionales y regionales. La agenda se centrará en la situación en Medio Oriente, la guerra en Ucrania y posibles acuerdos en materia energética. Xi ha estrechado lazos con Moscú desde la invasión rusa de Ucrania en 2022, aunque también busca mantener relaciones estables con Washington. Xi y Putin ya se han reunido en más de 40 ocasiones. El viaje de Putin a China se enmarca en la difícil situación que atraviesa Rusia en medio de su costosa invasión de Ucrania, que lo hace acudir una vez más a uno de sus principales aliados, como nos lo cuenta el periodista Jaime Santirso desde Pekín.
Vladimir Putin ha aterrizado este martes en Pekín. El líder ruso inicia así un viaje oficial de 2 días de duración, un desplazamiento que constata la creciente asimetría entre los dos países. Mientras Xi Jinping trataba a Donald Trump de igual a igual, Putin trataba de repeler los drones ucranianos que este fin de semana golpearon Moscú. Putin llega a la capital china poco menos que a rebufo del estadounidense, despegado hace apenas 4 días. Una dinámica que reafirma también la posición de China como actor central en la geopolítica global. China y Rusia proclamaron su amistad sin límites en febrero de 2022, solo 20 días antes de la invasión de Ucrania, y desde entonces los intercambios se han multiplicado. Este es, de hecho, el 25º viaje de Putin al gigante asiático. El ruso acude en esta ocasión con la aspiración de que la crisis energética desatada por la guerra en Irán le permita avanzar las negociaciones del gasoducto Fuerza de Siberia 2 y así aliviar su maltrecha economía. Este encuentro tiene, desde luego, un importantísimo componente económico. Por eso está con nosotros Paco Furió con el segmento de Economía para hablarnos más, Paco. Así es, Javier, y como escuchábamos, la energía es uno de los temas clave en la visita de Putin a China. El gigante asiático ya es el principal comprador de crudo ruso. Ahora, con el estrecho de Hormuz cerrado y China afectada por el cierre de esta importante vía comercial, Putin podría aprovechar para convencer a Pekín de profundizar unas relaciones comerciales que durante el último año se han visto deterioradas. El paisaje industrial ruso está cada vez más marcado por la influencia de China. Un ejemplo es la resucitada marca Kosbich en Moscú, antiguo símbolo de la industria automotriz soviética. Aunque sigue siendo rusa, gran parte de su tecnología y componentes provienen de China. La marca reapareció con respaldo de Pekín, que ocupa cada vez más el vacío que dejaron los fabricantes occidentales al retirarse tras la invasión de Ucrania en 2022. Las empresas chinas no solo exportan vehículos y piezas a Rusia, también producen automóviles allí, muchas veces en fábricas que antes pertenecían a compañías como Mercedes, Volkswagen o Nissan. Poco a poco la presencia industrial occidental está siendo reemplazada. En 2025, Rusia exportó a China mercancías por valor de casi $125.000 millones, en su gran mayoría materias primas. Por su parte, China exportó a Rusia bienes por unos $103.000 millones, incluyendo maquinaria, productos electrónicos y equipos informáticos, según datos de las aduanas chinas. Pero tras años de crecimiento sostenido, el comercio bilateral cayó por primera vez en 2025, con un retroceso del 6,9%. Esto debido principalmente al descenso de los precios de los productos básicos, que golpeó los ingresos por exportaciones rusas. Aún así, el petróleo y el gas siguen siendo el pilar de la economía rusa. China ya es el mayor comprador mundial de combustibles fósiles rusos y Moscú busca ampliar aún más esas exportaciones. Hay planes en marcha para el proyecto del gasoducto Poder de Siberia 2 que transportará gas desde la península de Yamal en el Ártico ruso hasta China a través de Mongolia. El proyecto es prioritario para el presidente ruso Vladimir Putin. Desde que Europa redujo a mínimos la importación de energía de Rusia, China se ha convertido en uno de los principales compradores de sus combustibles fósiles. Pero Pekín sigue sin comprometerse con el gasoducto. Para Putin hay mucho en juego durante su visita de hoy a Pekín. China tiene la sartén por el mango, puede comprar energía en otros mercados, mientras Rusia depende cada vez más de Pekín para sostener su economía. Y Rusia ha sido uno de los temas de discrepancia dentro del G7 durante la cumbre de París. Los ministros de este foro de 7 de las economías más industrializadas del mundo estuvieron de acuerdo en aumentar la presión económica sobre el Kremlin. Pero también las discrepancias afloraron un día después de que Estados Unidos anunciase que extiende la suspensión de las sanciones al crudo ruso. El Tesoro de Estados Unidos anunció ayer lunes que, debido a los altos precios del petróleo, prolongará la exención a las sanciones al crudo ruso que ya está en el mar, algo con lo que discrepa la Unión Europea. En la última jornada de la cumbre del G7, el comisario europeo de Economía advertía que el bloque comunitario no cree que sea el momento de aliviar la presión a Rusia y reconocía que es uno de los temas donde ha habido discrepancias.
Donde parece que sí hubo más acuerdo es en la necesidad de que se reabra el estrecho de Hormuz. Escuchemos al ministro de Economía de Francia, país que ocupa la presidencia rotatoria del G7. Pedimos que se reabra el estrecho de Hormuz y una solución duradera al conflicto. Seguiremos de cerca sus repercusiones junto con las organizaciones internacionales. Pero que quede claro, el estrecho de Hormuz debe estar abierto y ser de libre tránsito. Hay acuerdo en que se reabra Hormuz, pero ¿cómo se va a llevar a la práctica esto? Ana María Ospina, desde París, ¿se han dado más detalles sobre este acuerdo? Un gusto saludarlos. Pues en realidad no hubo más detalles de saber cuándo ni cómo podrían tomarse medidas para reabrirlo y si en caso que lograse ser reabierto, cómo evitar las medidas y los controles que pretende imponer Irán. Lo que sí dejaron claro es que pretenden evitar una crisis alimentaria a escala mundial, y que para eso van a llamar al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional, por ahora en una función de observadores de la situación de países como Irak, que se está viendo con pocos ingresos porque no han podido exportar el petróleo, y también están buscando otros mecanismos como abrir corredores humanitarios. ¿Y qué otros acuerdos se han cerrado en esta cumbre? Acuerdos relacionados con el impulso de las inversiones, con la productividad, y sobre todo hicieron un llamado a los bancos centrales para que eviten tomar medidas que generen especulación en los precios de varios productos. También evocaron la diversificación de suministro de tierras raras y minerales críticos para diezmar la dependencia de China. Bueno, tendremos más detalles en la cumbre del G7 que se realizará aquí en Francia, en los Alpes, el próximo 15 y entre el 17 de junio, y ahí se avanzará también en nuevas conversaciones con los temas anteriormente evocados. Gracias, Ana María Ospina, desde París, por estas informaciones. Hasta pronto. Y la ONU ha puesto hoy cifras al impacto económico de la guerra en Irán y el cierre del estrecho de Hormuz. Según el nuevo informe de perspectivas económicas, el crecimiento global se desacelerará del 2,9 al 2,5% este año. El informe dice además que la guerra en Irán ha interrumpido la tendencia de desinflación que comenzó en 2023. Y el aumento de la inflación sobre todo se notará en las economías en desarrollo. El impacto general en América Latina será mixto, dice la ONU. El aumento de los precios de la energía beneficiará a los productores, pero provocará mayor presión fiscal en los países importadores de energía. La ONU rebaja sus perspectivas de crecimiento y alerta sobre riesgos que podrían deprimirlo aún más. Ana Nieto, ¿dónde están esos riesgos? Pues el mayor riesgo está en un punto en el mapa, el estrecho de Hormuz, la puerta del tránsito del 20% del crudo global, pero también clave para gas natural, fertilizantes derivados del petróleo. Las previsiones de la ONU dejan claro que se está en una de las etapas de crecimiento más débil de las últimas décadas por las consecuencias de la guerra estadounidense-israelí sobre Irán. Pero para que haya este crecimiento del 2,5 global, que ya es bajo, se ha calculado que el precio se tiene que mantener sobre los $100 el barril hasta junio y luego empezar a bajar hasta los $80 a lo largo de la segunda mitad del año. Si esto no ocurre y el petróleo empieza a subir por encima ya de los $150 el barril, algo que no todos los analistas creen que sea absolutamente loco, y no baja de los $100 a finales de año, entonces el crecimiento se va a quedar en el muy anémico 2,1%. La inflación global sube hasta el 3,9%, pero como dices, es mucho peor para los países en desarrollo, podría llegar hasta el 5,2%. La duración del conflicto es clave, o bien para aliviar esta situación o para ser más pesimista. Y las perspectivas inflacionistas son sin duda uno de los motivos por los que el mercado de los bonos se está desplomando en Estados Unidos. ¿Hasta dónde llega esta caída? Sí, el desplome de los bonos, la deuda pública no es exclusiva de Estados Unidos, también están cayendo en el Reino Unido y en Japón, pero en Estados Unidos es por las perspectivas inflacionistas derivadas de un barril que actualmente está por encima de los $100 y es una de las previsiones a la baja más intensas
que haya para que suban los rendimientos de la deuda. El rendimiento del bono a 30 años ha llegado al 5,18%, algo que no se veía desde el año 2007, cuando ya se estaban viendo lo que estaba a punto de ocurrir con la gran recesión. El bono a 10 años también está subiendo, y también está subiendo el bono a 2 años, que es referencia para los movimientos de la Reserva Federal. Y dadas las cifras de inflación en Estados Unidos, lo que están telegrafiando los mercados, los analistas empiezan a dar por hecho que el próximo movimiento de la Reserva Federal sea al alza. El presidente Donald Trump parece que se está rindiendo a la evidencia, y después de presionar por activa y por pasiva a Jay Powell durante su presidencia, ahora dice que el próximo presidente, Kevin Warsh, puede hacer con las tasas de interés lo que quiera. Gracias, Ana, desde Nueva York. Gracias. El Parlamento Europeo avanzó este martes en la ratificación del acuerdo comercial con los Estados Unidos, celebrado en julio del año pasado en Tarberry, Escocia. Los eurodiputados negociaron la inclusión de cláusulas de suspensión automática del acuerdo, en caso de que Washington cambie nuevamente su política de aranceles o, como ocurrió en el caso de Groenlandia, amenace la soberanía de alguno de los miembros del bloque. El acuerdo deberá ser ratificado por los parlamentos de los 27 países miembros. Donald Trump amenazó con elevar los aranceles a los automóviles si el acuerdo no se ratifica de aquí al próximo 4 de julio. Volvemos a las noticias, Javier. Efectivamente, Paco, vamos a fijarnos en América Latina, en concreto en Bolivia, donde continúan este martes las protestas y los bloqueos en la ciudad de La Paz. Los manifestantes piden medidas para aliviar la crisis económica, pero también exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Tras asumir hace apenas 6 meses con la promesa de una transición moderada, Paz ha generado un gran descontento en sectores populares, campesinos e indígenas por el aumento del costo de la vida, la importación de lo que llaman gasolina sucia de mala calidad y la aprobación de una ley de tierras que podría concentrar la propiedad del suelo en unas pocas manos. La Iglesia se ofreció a mediar en las protestas. Explosiones en las calles de La Paz, sede del gobierno boliviano. La policía responde con gases lacrimógenos. Las protestas, que tomaron fuerza hace 3 semanas cuando se unieron seguidores de organizaciones cercanas al expresidente Evo Morales, se producen a apenas 6 meses de que llegara el conservador Rodrigo Paz al gobierno. Desde el Ejecutivo defienden la protesta como un derecho, pero advierten: todos estos señores que están promoviendo violencia y todo aquel que tenga o sea portador de algún arma, de dinamita o de alguna forma en la cual puede dañar a otra persona, será aprehendido. La protesta es constitucional. Hagamos ejercicio de la protesta en el marco constitucional. Paz llegó al poder el año pasado en medio de la peor crisis económica de Bolivia en los últimos 40 años y en un escenario regional marcado por el avance de gobiernos conservadores cercanos a la administración Trump. Trató de hacer frente al abastecimiento de gasolina, pero sus medidas empeoraron la situación. Asimismo, trató de reducir el elevado déficit fiscal, resolver la escasez de dólares y al mismo tiempo contener a los influyentes sectores afines a Morales que cuestionan su gestión. En las 2 últimas semanas, los manifestantes bloquearon las carreteras del país, dejando varados miles de camiones en autopistas clave, lo que ha provocado escasez de alimentos, combustible y suministros médicos en La Paz y otras ciudades. Campesinos, obreros, mineros y maestros reclaman medidas. No puede ser que este gobierno esté gobernando a punta de decretazos. Mañana pasado va a ser peor. Y para que eso no pase, nosotros pedimos la denuncia de lo que es este gobierno traidor, este gobierno separatista que mañana pasado va a sacar decretos en contra del pueblo boliviano. El lunes, la Fiscalía General de Bolivia anunció que se había dictado una orden de detención contra Mario Argollo, líder de la Central de Trabajadores de Bolivia, cercano a Morales, por lo que calificó instigación pública a delinquir y terrorismo. Se ha emitido a requerimiento de informes policiales y de inteligencia y a requerimiento de la denuncia que ha realizado el Ministerio de Gobierno, una resolución de aprehensión fundamentada en contra del señor Argollo y otro para que se pueda ejecutar.
La Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de la ciudad boliviana de El Alto pidieron este lunes un diálogo entre el gobierno de Rodrigo Paz y los 3 sectores que exigen la renuncia del mandatario tras los enfrentamientos, disturbios y saqueos registrados en La Paz. La periodista Tania Frank nos acompaña a esta hora desde La Paz para ayudarnos a comprender mejor el sensible momento que atraviesa el país. Tania, muy buenas tardes para vos. El gobierno descarta por el momento imponer un estado de sitio. ¿Qué nos podés contar sobre la situación del país este martes y las amenazas del Ejecutivo de Paz de acciones judiciales contra los manifestantes? Hola Javier, muchísimas gracias. Definitivamente el gobierno por ahora ha descartado el estado de excepción, pese a que muchos o diversos actores y sectores han pedido que se tome esta medida ante los conflictos que tiene aislada la ciudad de La Paz y El Alto del resto del país, donde se mantiene normalidad en la actividad diaria. Después de la violencia desatada ayer en el centro de La Paz, donde hubo saqueos, destrozos a la propiedad pública y a la propiedad privada, más bien han decidido reforzar la seguridad tanto en Plaza Murillo, donde está Palacio de Gobierno, pero también llevar el resguardo de seguridad a la zona del Chapare, del Trópico de Cochabamba, donde actualmente se encuentra Evo Morales, a quien han acusado de estar promoviendo las movilizaciones para desestabilizar el gobierno de Rodrigo Paz. El gobierno ha anunciado mano dura y procesos contra quienes están dañando la propiedad privada y la propiedad pública y están provocando estos destrozos en las marchas de protesta, y ya el personal de inteligencia en Bolivia está buscando, por ejemplo, al máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana, Mario Argollo, quien ya ha sido denunciado, y contra él y otros dirigentes van a iniciarse procesos por las protestas y los destrozos registrados durante las últimas semanas en las movilizaciones. No hay violencia por ahora en las calles de la ciudad de La Paz, sin embargo, en la ciudad del Alto se mantiene un paro de transporte indefinido de los choferes que demandan soluciones y denuncian la mala calidad del combustible que ha dañado sus motorizados. Ahora en El Alto hay un paro. Tania, ya lo mencionabas, el gobierno sostiene que estas manifestaciones no responden a una protesta convencional, sino que son movimientos para desestabilizar el gobierno de Rodrigo Paz. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿No hay motivos legítimos para estas protestas? Sí, el gobierno de Paz sostiene en varios discursos, tanto del presidente como de sus ministros, que los conflictos actuales están políticamente motivados para provocar el caos y desestabilizar su gestión. De hecho, varios ministros acusaron directamente a Evo Morales de orquestar y financiar las protestas a fin de retomar lo que ellos dicen las riendas del Estado y de poder tener el control del gobierno. Las protestas sociales iniciaron hace más o menos un mes, sobre todo con demandas sindicales como el incremento salarial de los maestros y las denuncias de mala calidad del carburante y otras demandas sindicales, pero se han ido radicalizando a medida que pasaban las semanas de las protestas, y en las últimas 2 semanas ya se ha mencionado o ya han pedido la renuncia del presidente Rodrigo Paz, asociado a una crisis económica que se vive actualmente. El gobierno en este tiempo se reunió con algunos sectores sociales, ha logrado apagar ciertos conflictos que se estaban generando en la ciudad de La Paz en marchas de protesta. Sin embargo, aún hay sectores que todavía están movilizados y que han anunciado reforzar las medidas de presión en medio de la crisis que se vive en Bolivia por también el agotamiento social, porque se ha subido el precio de la canasta familiar, porque hay esta denuncia de los carburantes contaminados, y en el último tiempo el gobierno ha señalado que la crisis es algo heredado para ellos, pero que están buscando alguna solución. Tania Frank, con el reporte en Bolivia, donde la situación no parece estar cerca de calmarse. Muchísimas gracias, seguiremos pendientes, Tania. Y este martes se celebró en Washington la edición número 56 de la Conferencia de las Américas, un evento que reúne a líderes empresariales, políticos y personalidades del continente para debatir temas de actualidad. Entre los invitados estuvo la líder opositora venezolana María Corina Machado para hablar sobre el momento que atraviesa su país tras la operación estadounidense que sacó del poder al presidente Nicolás Maduro. Machado elogió la cohesión actual que ve en Venezuela, que según afirmó apunta a consolidar una transición política, aunque también lamentó la grave situación económica y la existencia de presos políticos. Desde la capital estadounidense, nuestro enviado especial Carlos Muros nos amplía otros detalles de este encuentro. La estabilidad ha sido sin duda la protagonista de esta 56ª Conferencia de las Américas, aquí en Washington, donde líderes como María Corina Machado
han hecho hincapié en la importancia de que países como el suyo, Venezuela, sean de nuevo estables y democráticos para que, en sus palabras, millones de venezolanos que están desesperados por volver puedan hacerlo, pero también para que la inversión extranjera quiera volver al país y la vuelva a convertir en una de las naciones más relevantes económicamente para la región americana. A su vez, líderes como el vicesecretario de Estado, Christopher Landau, han intervenido sin hacer mención a otras causas de inestabilidad en el continente, como el conflicto entre Estados Unidos e Irán, que preocupa a muchos ciudadanos estadounidenses. Bien, y si hay o no hay una transición política en Venezuela está por verse, pero en todo caso, este martes trascendió que 300 personas más serán liberadas de diferentes cárceles del país en el marco de una histórica ley de amnistía que algunos expertos, sin embargo, han tachado de excluyente. Así lo dio a conocer el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez. Entre los futuros liberados hay funcionarios de la extinta Policía Metropolitana detenidos por hechos relacionados con el fallido golpe de Estado contra Hugo Chávez en 2002, agregó el líder del Poder Legislativo y hermano de la presidenta interina Delcy Rodríguez. El Parlamento Europeo condecoró con la Orden Europea del Mérito a la ex canciller de Alemania, Angela Merkel, y al expresidente polaco Lech Walesa, entre otros. El gran ausente fue el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien no pudo acudir a la ceremonia por razones de seguridad. Zelensky recibió la máxima distinción bajo la Orden Europea al Mérito por darle rostro al coraje de su país ante la agresión rusa y por defender la democracia y compartir los valores de Europa. Así se lo dijeron. El premio, que celebra su primera edición, reconoce contribuciones significativas a la integración y a los valores europeos. Y la capital de Bulgaria, Sofía, recibió este martes a Dara, ganadora de Eurovisión 2026, tras su triunfo con la canción Bangaranga. Decenas de miles de personas se reunieron en el centro de la ciudad para celebrar a lo grande la primera victoria de Bulgaria en este prestigioso festival. Dara no solo ganó Eurovisión con una ventaja récord entre el primer y el segundo puesto ocupado por Israel, también se impuso tanto en el voto del jurado como en el voto del público. Durante el acto, autoridades locales y responsables de la televisión pública búlgara llamaron a prepararse para organizar Eurovisión 2027. Sofía y Varna se perfilan como posibles sedes del certamen. Y hasta aquí la presente edición de DW Noticias. Nos vamos, no sin antes recordarles que pueden mantenerse al tanto de la actualidad internacional en nuestro sitio en internet dw.com y seguirnos en nuestras redes sociales buscando DW Español. Yo soy Javier Arguedas, junto a todo el equipo que trabaja para ustedes aquí en Berlín. Hasta una próxima ocasión y que la pasen bien.